Pues ya lo han escuchado, la situación económica a pie de calle es muy dura, lo decía muy bien este comerciante, para los negocios y también para las familias. Queremos analizar por qué y para ello nos acompaña el economista Santiago Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya hemos conocido un dato, vamos a empezar por aquí porque tenemos mucha tela que cortar en lo que a economía se refiere. El IPC se modera en agosto al 10,4%, pero la inflación subyacente sube al 6,4%. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Que la inflación ha venido para quedarse? Bueno, se modera, baja unas décimas, pero seguimos estando en unas cifras que son absolutamente récord en los últimos 40 años. Desde luego es un drama, especialmente, como muy bien decías y apuntabas, el hecho de que la inflación subyacente esté en estas cifras del 6,4. Lo que significa es que ha permeado a lo largo de toda la cadena de valor de bienes y servicios y es un drama para hogares y para pequeñas empresas donde hasta ahora habían asumido estas subidas de sus costes a costa de sus márgenes, pero que los autónomos y pequeñas empresas pues tienen que repercutir al cliente simplemente pues, para garantizar la viabilidad de unos márgenes mínimos para poder atender sus obligaciones y tener un mínimo rendimiento. La inflación, desde luego, ha venido para quedarse. Esta extensión a la subyacente lo confirma y realmente resulta paradójico que uno de los grandes beneficiarios pues, sea el gobierno. Estamos en una ecuación perversa en la que nos suben los impuestos, incrementan la recaudación gracias al impacto que está teniendo sobre la recaudación de impuestos de la inflación, subimos los impuestos a los ciudadanos y nos metemos en unos niveles récord tanto de déficit como de deuda pública que pagarán las siguientes generaciones, con lo cual estamos, como decía, en una situación perversa donde el drama lo están sufriendo los pequeños empresarios y los autónomos especialmente. Con lo cual, pues este fenómeno no es coyuntural, como nos anunció la ministra Calviño hace un año aproximadamente, sino que era un fenómeno persistente y que se ha intensificado en los últimos meses, especialmente a partir de enero, por los efectos colaterales de la invasión rusa de Ucrania, pero que ya se había iniciado especialmente desde septiembre del año pasado. Veremos una moderación posiblemente en las tasas de inflación a partir del próximo mes, simplemente por un efecto base, pero el coste para familias con rentas bajas es que no es un 10%, es que por su patrón de consumo llega casi a un 20% de su renta disponible, con lo cual los más vulnerables son los que más están sufriendo este proceso inflacionario. Los autónomos, los pequeños negocios, lo estamos viendo. Buenas tardes, Santiago. Lo ha dicho usted, decían hace un año desde el Gobierno que se trataba de un fenómeno coyuntural, sin embargo, la inflación ha venido para quedarse. Mire dónde estamos. Las cosas o no han salido como esperaban o directamente mintieron. ¿Qué cree? Yo creo que el Gobierno, a lo largo de sus previsiones, desde que empezó la legislatura, la ministra Nadia Calviño prácticamente ha errado en casi todo, en todas sus previsiones de crecimiento, ha tenido que irlas revisando a la baja paulatinamente y en este caso cometieron un error de diagnóstico, a pesar de que muchos analistas advertíamos el año pasado de los problemas que podría tener el no analizar la posible persistencia de este fenómeno inflacionario, que venía determinado por unos estrangulamientos en las cadenas de suministro, azuzado por el incremento de los costes energéticos y sin perspectivas de que esta situación se arreglara. Desde luego, el desencadenante de la guerra de Ucrania ha incentivado y ha hecho más persistente este efecto, pero desde luego las medidas que hasta ahora ha adoptado el Gobierno en ningún caso han servido para relajar la presión inflacionaria o por lo menos para aliviar el impacto que tiene sobre las familias y sobre las empresas. Resulta muy grave que a estas alturas todavía no se haya deflactado la tarifa del IRPF, pero para todos los tramos. Es decir, esto desde mi humilde punto de vista resulta imprescindible en este momento para aliviar y recuperar poder adquisitivo por parte de las familias, porque de no hacerlo lo que estamos haciendo es implícitamente hacer una subida de impuestos, o sea, ni siquiera mantenernos en unos niveles de presión fiscal similares. Es decir, el no deflactar las tarifas del IRPF directamente es subir los impuestos. Desde Bruselas se ha anunciado una rebaja del crecimiento de España en 2023 al 2,1% y además prevé una caída del IPC al 3,4%. ¿Lo ve posible? Pues la incertidumbre, desde luego, es importante. Cuanto más duradera sea la guerra en Ucrania y la extorsión que está realizando el gobierno ruso a través de la presión en los precios
sobre el gas, va a ser más complicado el poder ajustarnos a esas previsiones que vienen desde la Comisión Europea. Yo lo veo complicado, creo que el fenómeno va a ser más persistente, sobre todo por esto que comentábamos, porque ha permeado a toda la cadena de valor y no es un fenómeno que se vaya de un día para otro, es un fenómeno que, como casi todo lo que tiene que ver con la economía, cuesta que los fenómenos se pongan en marcha, tanto para crecimiento, etcétera, como desacelerarlos, no es un proceso inmediato de un día para otro, es decir, por eso resulta alarmante escuchar voces del gobierno felicitándose por una rebaja de 4 décimas en el dato de inflación de este mes. Yo creo que hay que ser prudentes, ser conscientes de que este fenómeno se va a prolongar durante tiempo, que la incertidumbre es elevada, que la presión sobre los costes energéticos va a seguir siendo importante y que estamos en un proceso de desaceleración económica de incierto impacto sobre la economía de las familias y de las empresas, con un otoño que se antoja difícil de gestionar.